Bueno, buen día a todos. Bienvenidos a la Semana de la Seguridad del Paciente, dando continuidad con nuestra cuarta actividad. Mi nombre es Daniela Moncada y el día de hoy vamos a hablar sobre el evento adverso. ¿Qué es un evento adverso? Un evento adverso es un suceso que afecta directamente al paciente. Esto puede causar un daño que puede ser o no intencional. En psicología, aunque no se manejan procedimientos invasivos, hay riesgos como la intensificación de síntomas, experimentaciones traumáticas, rupturas del vínculo terapéutico o exposición inadecuada a contenido sensible. Esto también son riesgos que pueden generar un daño directamente en el paciente. En nuestro caso número uno, vamos a ver la ruptura del vínculo terapéutico por confidencialidad o ética. La profesional Andrea es una psicóloga que se encuentra reunida con sus compañeros en la cafetería, donde ella decide hablar sobre la información personal de su paciente. Comparte datos personales, habla en tono de burla de su situación y además de eso juzga al paciente por su situación actual. ¿Qué pasa? Que mientras ella estaba en la cafetería, alrededor de los profesionales compañeros de ella, habían otros pacientes escuchando esa información. Esto generó que los pacientes se sintieran inseguros frente a lo que hablaban los profesionales a la hora de salir, por lo cual prefirieron poner la queja frente a la IPS y lo que causó es que ellos cancelaran sus sesiones porque no se sentían seguros cómo se estaba manejando su información ahí. ¿Cómo se puede manejar un caso parecido? Lo que podemos ver es que hay una consecuencia que es la pérdida de la confianza, que hay vergüenza, sentimientos de culpa, desvalorización, aislamiento del paciente y posibles daños psicológicos como depresión y ansiedad. ¿Cómo lo podemos prevenir? Teniendo en cuenta que tenemos estándares éticos que están incluidos dentro de nuestro código de ética profesional, lo cual puede asegurar que hay una confidencialidad entre el profesional y el paciente. Tenemos también toda la parte de supervisión clínica, la claridad desde el inicio de la terapia sobre los límites y las responsabilidades del psicólogo dentro de la sesión. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que los casos que se toman dentro de la IPS de psicóloga no deben llevarse a otros lados porque pues obviamente eso también es romper con la confidencialidad. El segundo caso que vamos a ver es confusión por falta de identificación. Pedro es un psicólogo que tiene dos pacientes con los mismos apellidos, Ramírez García y Ramírez González. Ambos tienen un horario cercano con el mismo profesional. Sin embargo, Pedro llama al primer paciente que estaba después de Ramírez González y no verifica el documento, por lo cual lo llama, pide la información, comienza a revisar la historia clínica y se da cuenta que las respuestas previas del paciente no coinciden con lo que él recuerda de la sesión, por lo que empieza a surgir una confusión dentro del diagnóstico y los antecedentes reportados y el tratamiento que él había sentado como precedente antes. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Primero, pues que hubo un diagnóstico equivocado porque algunos síntomas sobre el tratamiento pues no pertenecen al paciente que él está tratando en el momento. La intervención terapéutica tampoco iba a corresponder al trabajo que iban a realizar. Obviamente el paciente iba a perder confianza, pues porque obviamente se iba a dar cuenta que había una confusión y lo cual le iba a desmotivar a que continuara con su terapia. Además de eso, pues iba a haber una fragilidad en la responsabilidad del profesional de la IPS. Esto pues también acarrea un riesgo legal y daña la reputación institucional. ¿Qué pudimos haber hecho para prevenir este tipo de casos? Primero, hay que verificar la identificación, la identidad del paciente. Para esto tenemos que tener en cuenta su nombre completo, su fecha de nacimiento, su documento de identidad y todas estas informaciones deben estar consagradas en la historia clínica adecuadamente. También se pueden utilizar fotografías dentro de la ficha de la historia clínica del paciente, si así se permite, la confirmación verbal de que sea el paciente por nombre, número de documento, fecha de nacimiento al inicio de la sesión. Tener las historias clínicas bien registradas y actualizadas es muy importante para que puedan tener una continuidad de lo que están haciendo. Y pues no cambiar, no poner alias ni apellidos.
Tenemos que capacitar también al personal administrativo y clínico sobre la identificación correcta del paciente. Todo esto parte de que tengamos protocolos de seguridad para que el paciente se sienta seguro desde la primera atención hasta la última. Nuestro último caso es un diagnóstico prematuro. Andrea es una profesional que recibe a una persona con síntomas de ansiedad, insomnio, preocupación, nerviosismo, y esto pues decide tras una primera sesión leve diagnosticarla como un trastorno de ansiedad generalizada. Andrea no toma historial, Andrea no realiza ninguna prueba para indagar si verdaderamente es este tipo de diagnóstico, no toma antecedentes, no pregunta sobre sus antecedentes familiares, no pregunta sobre los factores de estrés, uso de sustancias, algún trauma, nada. No pregunta sobre escalas ni nada para poder saber si realmente es un trastorno de ansiedad generalizada. Obviamente, pues al realizar un diagnóstico prematuro, pues inicia una terapia orientada hacia ese tipo de diagnóstico, lo cual pues genera que se utilicen técnicas y tareas no adecuadas para lo que padece la persona. Un ejemplo, pues la persona por estrés puede tener estrés postraumático o fuertes episodios de depresión y pues ella le realiza otro tipo de tratamientos. Consecuencias de este error, pues la terapia no va a producir una mejoría, puede aumentar el malestar, una tarea mal orientada, una sesión mal orientada, pues le puede generar más ansiedad a la persona porque pues claramente no está viendo un cambio. El paciente se va a sentir frustrado, va a decir que la terapia no sirve, va a perder confianza en los profesionales, incluso abandonar su tratamiento, se pierde tiempo valioso que podría causar que el paciente agrave su condición. También puede existir un riesgo de que se administre un tratamiento farmacológico incorrecto. Si el psicólogo recomienda que exista una intervención de un psiquiatra o algo más allá, pues puede pasar que ocurra una mala dosificación del fármaco. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de eventos? Pues primero hay que realizar una evaluación completa del paciente desde el inicio, desde su identificación, historial clínico, antecedentes personales, síntomas actuales, otro tipo de traumas que haya tenido la persona, impacto, duración, utilizar las herramientas que estén estandarizadas y que tengan evidencia clínica, cuestionarios, escalas psicológicas para poder mirar la gravedad, síntomas o la influencia de otros factores. Tener la supervisión o consulta de otros pares para poder consultar casos que no sean muy claros para ustedes y poder validar el diagnóstico. Informar al paciente sobre el diagnóstico, explicar cómo se puede revisar, qué puede pasar, qué técnicas se pueden utilizar para que la persona mejore su condición. Y hay que monitorear la respuesta terapéutica. En cuánto tiempo, cómo va a ser y qué objetivos. Por lo cual, para finalizar, tenemos que recordar que mitigar los eventos adversos es mejorar nuestra atención profesional y cuidar a los pacientes. Espero tengan un feliz fin de semana y terminen esta semana realizando el resto de las actividades propuestas.